están, amigos de Radio Nacional? Con su programa Entre Libros, como cada domingo a las 9 de la noche, les recibimos hoy para, pues, agilizar un poco nuestro pensamiento crítico, como cada domingo a las 9 de la noche. La primera hora vamos a tener una novela, y esta novela se llama Experimento de una familia, de Gonzalo Rodríguez Risco, y en la siguiente media hora, como siempre, tendremos poesía con Mari Soto. Spartacus, Corazón de Fuego, se llama este libro, gracias a Gato Viejo. Y bueno, en primer lugar, como les decíamos, vamos a conversar ahora sobre Experimento de una familia. ¿Qué familia no será un experimento, no? Nos va a sorprender en cada capítulo, pero para eso vamos a conversar con Gonzalo Rodríguez Risco, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido a Radio Nacional del Perú. Muchas gracias por tenerme por acá. No, gracias a ti por habernos enviado este libro, Experimento de una familia. Te decía anteriormente, ¿qué familia no viene a ser un experimento? El título es de verdad estremecedor. Sí, yo creo que toda experiencia de formar una familia, finalmente nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces viene a ser un experimento. En el caso de esta novela es un poco más calculado el experimento de esta familia, ¿no? Así que... Ahora lo vamos a contar justamente a nuestros oyentes de Entre Libros de Radio Nacional. Vamos a hablar un poquito de quién es Gonzalo. Gonzalo es bastante conocido, en verdad, en el mundo de la dramaturgia. Así que Gonzalo Rodríguez Risco es magíster en dramaturgia por la Escuela de la Drama de la Universidad de Yale. Y también, has ganado muchos premios, tienes algunas presentaciones. Y de ahí yo quería preguntarte, ¿no? De la dramaturgia, que necesitas un escenario para desenvolverte, para poder de repente exponer la obra. En un libro, ¿cómo es? ¿Cómo es en narrativa? ¿Cómo lo has sentido? Bueno, es un mundo completamente distinto para mí. Justamente lo que estoy explorando ahora es la narrativa. Yo vengo ya casi 30 años como dramaturgo, ¿no? He escrito bastante para el teatro. Muy reconocido, por supuesto. Muchas gracias. Además, has estado como co-guionista de la película nacional El Vientre, ¿no? Sí. Y de películas, o sea, sí, guionista en dramaturgia. Bien interesante tu carrera, y ahora la narrativa. Sí, lo que siempre he dicho, a mí me gusta escribir. O sea, es lo que me fascina a mí, es escribir. En el cine he hecho unas 8 películas, siempre como guionista. En el teatro siempre como dramaturgo, no como director. Y entonces a mí lo que me gusta es el oficio de escribir, ¿no? Pero obviamente son mundos completamente diferentes. Cuando pasé del teatro al cine descubrí que era un mundo completamente distinto, y ahora que estoy explorando por la narrativa, me permite otras formas de expresión, cosas que el escenario no permite de vez en cuando, ¿no? ¿Y cuál es exactamente esa diferencia? Porque hay gente que dice que, por ejemplo, un libro en narrativa, es bien difícil que lo pases a una película. Se ha hecho muchas veces, es cierto, pero ese personaje que cada lector se imaginaba no es el mismo y pierde ese encanto. Entonces, tú has venido al revés, ¿no? O sea, la mayoría de repente comienza haciendo novelas y luego lo pasan a película. No, tú has hecho guiones, has visto todo el mundo de la puesta en escena, y sin embargo ahora es letra pura, claro. Palabra por palabra. Si lo quiero diferenciar, y lo he pensado un poco, ¿no? Y yo siempre he dicho, pues el cine es quién mira dónde, quién mira, la cámara decide dónde miras. En el teatro es quién dice qué, ¿no? El personaje, las palabras que salen, porque no puedes decidir dónde mira el público. El público mira todo el escenario. Y de alguna forma pienso yo es que la narrativa es quién piensa qué. Tienes la capacidad, que me parece interesantísima, de meterte no solamente en la mente de tus personajes, sino de alguna forma guiar la forma en la que tú quieres que el lector atraviese la experiencia de leer tu novela, ¿no? Y después de haber pasado por estos géneros, ¿cuál es el que te gusta más? No puedo decir, porque sabes que cada uno es tan distinto, sí, que obviamente, claro, cuando empiezo en narrativa, como para todos los efectos soy un narrador joven. Novel. Novel joven también. Entonces, obviamente, en este momento hay como una relación mucho más casi de luna de miel con la narrativa, si queremos llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en este momento estoy enamorado de la narrativa, pero probablemente cuando salga mi siguiente película, mi siguiente obra de teatro, volveré a las lides de
Pero lo que me llama, ¿no? qué bonito fluir, ¿no? Entre la puesta en escena, con la dramaturgia, con los guiones. Es algo que nosotros vamos a visibilizar. Pero aquí el lector, como te digo nuevamente, se imagina, ¿no? Sí. ¿Qué hay detrás? Sí. Yo debo de tener una percepción de algo definitivamente diferente a la otra persona que tiene otras vivencias. Y eso es lo rico de la narrativa, Sí. ¿no es cierto? Absolutamente. Y además nos permite una cosa interesante, que es el teatro, de alguna forma, hasta tienes la posibilidad, y también en el cine, de observar un poco a tu receptor. Te puedes sentar de vez en cuando en la última fila y yo de vez en cuando ya no miro la obra, miro al público, ¿no? En la narrativa, si me siento detrás tuyo a mirar cómo lees, creo que vas a decir, esto es un libro de terror, porque está parada esta persona sentada detrás mío viendo cómo leo, ¿no? Sí, pero la retroalimentación es interesante. ¿Ya la has presentado? ¿Lo han presentado en alguna parte o recién? No, se presenta el 17 de julio todavía. El 17 de julio, sí. ya. Cuando lo presentes, de hecho, más de uno se va a acercar y te va a decir qué es lo que... Igual en nuestra conversa de ahora yo te diré más o menos qué es lo que he visto en esta novela, ¿no? Y algo que en verdad me daba hasta nervios y un poquito de susto eran las relaciones esas negativas para con los padres, ¿no? Y uno escribe casi siempre, cuando escribe regresa a la familia, regresa al barrio. ¿Contigo ha pasado eso aquí en la novela? No. Es interesante porque en esta novela yo en realidad quería explorar un poco más que un tema, digamos, de pensar en algo que tiene que ver con mi propia experiencia, más en pensar un poco en los orígenes de la maldad. O sea, en cómo vamos a llamarla libertad absoluta, inmediatamente rompe digamos, los límites de las personas, o para ser absolutamente libre, voy a ponerlo entre comillas, en este caso, no tienes que ni siquiera considerar que existen otras personas, ¿no? Claro. Y quería explorar ese mundo oscuro, ¿no? Ese lado oscuro que de repente para muchos es pues muy lejano. Y la idea es también ingresar a ese tipo de mundos para que la gente lo reconozca, o no sé si se pueda reconocer en algún personaje de aquí, que definitivamente sí, ¿no? Los que han sido maltratados justamente por el padre, ¿no? Estamos conversando con Gonzalo Rodríguez Risco por la novela El experimento de una familia. Lo tienen aquí, nos lo han enviado la editorial Clorinda. Y bueno, sé que esta novela ha sido escrita en pandemia. ¿Cuánta cosecha literaria ha dado pandemia? ¿No? ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuéntanos. Eso fue bien interesante porque yo empecé a escribir la novela el día de mi cumpleaños, porque dije, voy a hacer algo nuevo. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? El 28 de enero. De enero. ¿No? En el año 2020, el 28 de enero dije, voy a empezar a escribir esta historia que tengo en mi cabeza hace tanto tiempo, ¿no? Y de pronto pasó una cosa muy graciosa, ¿no? Me pongo a escribir y dije, voy a escribir 500 palabras diarias, ¿no? Y empecé a escribir y de pronto me empecé a enamorar de esta historia que avanzaba y avanzaba, ¿no? Y dije, ay, cómo tuviera más tiempo para poder escribir. Y vino el tiempo, y de pronto pero absoluto. Llegó todo el tiempo que uno podría querer. Claro, Y entonces, prácticamente los primeros 5 meses de la pandemia me la pasé entrando a mi escritorio a las 7 de la mañana y emergiendo de estos demonios, porque escribir una novela, digamos, fuerte, un thriller, ¿no? Como esta novela, requiere de explorar demonios y de alguna forma meterte en la cabeza de gente muy mala, ¿no? Te voy a ser muy honesta, yo estoy leyendo y pegada con una novela de casi 700 páginas, pero había dejado el tuyo para el sábado. Lo terminé el mismo día sábado, todo el día sábado, así me pegué en la novela. Qué bueno, eso es lo mejor que te pueden decir como escritor. Pensando y además que esos cuadernos, qué horribles esos cuadernos encontrados. Ahora vamos a explicarles un poco a los oyentes de qué tratan estos cuadernos encontrados, que es una familia que parece convencional, pero que de pronto no termina resultando bien, bien complicado. Había leído que los personajes deberían de tener el mismo amor o que el escritor debería de tener el mismo cariño y amor para todos los personajes, así sean delincuentes, sean esos del mundo oscuro. ¿Por qué? Yo siento que si quieres escribir con honestidad sobre algo, sobre un personaje, sobre una historia, tienes que comprometerte, tienes que creer en lo que cree tu personaje. Independientemente de que no creas en eso en tu vida normal, obviamente, ¿no? Pero sí
pienso yo que parte de crear algo y de crear un personaje realista, en todo caso, es decir, ok, esta persona quiere ser feliz. Eso es lo que todos queremos en el mundo. Todo el mundo quiere. Ese es el círculo Eso mayor de perseguimos, todos ¿no? los deseos, es ser feliz. Para algunos, la felicidad es dañar a otros. Sí. Para algunos es hacer el bien. Para algunos es querer a sus hijos y apoyarlos. Para otros es hacer maldades. Esa es la felicidad de mi personaje. La felicidad de mi personaje es hacer daño. Sí. Y eso, para entenderlo, yo tengo que decir, ok, voy a ponerme en sus zapatos. Y en sus zapatos, ¿cómo se llama? Digamos, la forma en la que él logra satisfacer su felicidad, ese círculo final que todos queremos, es a través de estos experimentos, ¿no? Claro. Yo tomo, por ejemplo, en La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, cuando escribe como el dictador, cree en lo que el dictador dice. Sí, claro, no, esa es la idea, ponerse en la piel para escribir. Para poder escribirlo. Sí, para que te Entonces, obviamente uno no dice, bueno, ¿será que Mario Vargas Llosa cree en estas cosas? Tú dices, no, obviamente como escritor se está poniendo en la piel de su personaje y ese personaje es un personaje terrible, ¿no? Intenté hacerlo, obviamente salvando las distancias con el premio Nobel peruano, intenté hacer lo mismo yo como escritor. Y lo hago también en el cine y en el teatro, ¿no? Claro, O sí. sea, En narrativa lo que te va a pasar, y lo que has visto también, es que cuando uno presenta el libro, pues la gente se acerca y te da su mirada, ¿no? Sí. Te da otra visión de las cosas. Entonces, ¿tú crees en realidad que, habíamos dicho que muchas familias a veces terminan siendo de verdad un experimento, ¿no? Pero ¿crees que las familias son perfectas? no. ¿Verdad? No creo que existe la perfección en realidad en nada. Dicen, ¿no? Que uno no termina los libros, abandona. Yo creo que toda familia, en el fondo, son personas que han pasado por una experiencia de la cual vienen a haber sido miembros menores de una familia para luego formar una familia, y ahí cada persona, cada hijo, cada miembro de la familia tiene su forma, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Creo que lo que tienes que hacer es lo mejor que puedes, ¿no? Sí, hay bastante intriga en esta novela, como les habíamos dicho. Estamos hablando del experimento de una familia, que es la novela de Gonzalo Rodríguez, y hay 4 partes que señalas aquí en esta novela, ¿no? Dividida. Dice, el cuaderno, el favorito. No son 4 partes, son más. El cuaderno, el favorito, las crueldades, el experimento y la primera. Y te soy honesta, cuando dije el cuaderno pensé que era de repente, pues, cuando uno escribe su diario, ¿no? Y dije, el papá debe tener por ahí sus secretos de repente. El favorito, ¿en qué familia no hay un favorito, no? Aunque la mamá diga, no, todos mis hijos son iguales, siempre hay el tupper más grande para uno de los hijos. Esa era mi idea cuando recién revisé las partes en las que estaban divididas. Y decía las crueldades, bueno, debe ser, pues le pedí a mi hermano, ¿no? De chico. El experimento ya como que me dio ahí un poco de curiosidad. Y la primera, la hija mayor, ¿no? Que es la hija en la que, o el hijo mayor en el que los padres queremos volcar todo, de repente lo que nosotros no hemos sido. No, me sacaste del cuadro. Porque desde que comenzamos el cuaderno ni siquiera era un solo cuaderno al final de cuentas, eran varios cuadernos. A ver, cuéntanos un poquito de la novela, porque nuestros oyentes de Entre Libros de Radio Nacional del Perú, como sabrás, la radio llega a donde nadie más llega y hay muchas personas que todavía no tienen acceso al libro o que de repente ni siquiera lo van a tener. Hay que contarles un poco de qué trata. Claro. A ver, tú que eres el que has escrito, cuéntanos un poco. A ver, voy a intentar hacerlo sin spoilers, como dicen. Claro. En realidad, esta es la historia de un muchacho que está buscando recuerdos de su infancia porque se va a casar, ¿no? Y entra al sótano de la casa de su madre y empieza a buscar en una caja que encuentra con el nombre de su padre, empieza a buscar recuerdos y se encuentra con un cuaderno, ¿no? Y de pronto empieza a leer el cuaderno y dice, al primero le pasó esto, a la segunda le pasó esto, y él dice, qué raro, pero yo me acuerdo que esto me pasó a mí, pero ¿por qué dice el primero si yo me llamo Franco? ¿La segunda será mi hermana? Qué raro. Y se empieza a dar cuenta y empieza a leer y de pronto descubre una crueldad que hizo su padre cuando él era muy chico, cuando él tenía 7 años, ¿no? Y dice, pero eso no fue así, yo lo recuerdo de otra forma. Y sigue leyendo y leyendo y leyendo y va descubriendo que el padre que él creyó que tenía no era absolutamente el que tenía. Que
y ese es un solo cuaderno, que además empieza en medio de una frase y se queda en medio de una frase, y son 200 páginas que obviamente no están en la novela, yo pongo pedacitos. Y además que todo el camino que recorre para obtener los otros cuadernos es parte de la novela. Él también. De pronto dice, tiene que haber una continuación de esto, esto viene de antes y esto pasa después. Poco después murió mi abuela. ¿Qué pasó con la muerte de mi abuela? Se empieza a develar, yo por eso digo que es una novela de misterio, siento yo, es un thriller. Se empieza a develar un secreto. Te captura desde la primera página, porque tienes que ver que hay hasta en el cuaderno 39, ¿puede ser? Son 39 39, cuadernos, ¿ves? Me he memorizado, y son cuadernos negros, ¿no? Exacto. Que estaban llenos de polvo. Ya se pueden imaginar ustedes qué camino es el que tiene que recorrer el personaje principal, que es Franco. Franco, ¿no? Y no solamente descubre cosas sobre su padre, sino descubre cosas sobre sí mismo, sobre cómo él ha visto la vida y cómo de cierta forma ha sido inculcado a ver a las personas como su padre quería que las viera. Sí, ¿no? Porque a veces uno, pues lo más normal, no, ni siquiera debería ser lo más normal, sino que casi siempre cuando tú dices, no sabes lo que tenía escondido mi papá, seguro que otro hijo y otra familia paralela, ¿no? Como si fuera algo común. Pero este padre ya pasó la línea delgada que había, ¿no? Pero además aquí yo he separado un párrafo que dice: guardó los gemelos en el bolsillo de su casaca, decidido a usarlos en su matrimonio, aunque Maritza le dijera que eran anticuados y que no combinaban con nada. Hasta había pensado en la excusa perfecta: combinan con mi infancia, ¿no? Y yo parece que lo habrías hecho adrede, porque pones, ¿no? Entre comillas, combinan con mi infancia. ¿Qué había sido su infancia? ¿No? El padre manipulador, solo para darles alguna idea de lo que es esta novela, dice aquí, ¿no? Pasó varias páginas. Ella, el segundo, la primera, la idiota, el imbécil. Era así como trataba el padre, o como él se imaginaba, de los hijos, de la esposa y de cualquier personaje que él miraba pues por debajo del hombro, ¿no es cierto? Entonces, esta novela trata de todo esto, y por eso les quería señalar las secciones que hay, porque decía el cuaderno, y uno se imagina, como les decía, el diario, el favorito, ¿no? Esas cosas pues que uno vive en familia, ¿no? Desde pequeño, el favorito siempre. Hay un favorito, por más que las mamás digan que no, yo creo que sí hay. Claro. Yo digo que no, tengo dos hijas. Yo soy el último, así que voy a decir que creo que me ha correspondido. ¿Ah, sí? Ya, porque también cuando decían el hijo de en medio, ¿no? El hijo sándwich, ay, ese es el que más pierde. O sea, me imaginaba que era una novela de ese tipo, pero por ser un experimento de familia, porque en verdad cuando uno hace su familia, no sabe lo que viene, ¿no? Viene todo un entramado de cosas, y a veces uno ni siquiera está seguro de criarlos bien. Pero por eso te digo, jala la atención, llama la atención definitivamente esta novela, este thriller, porque si no lees hasta el final no sabes qué es lo que ha pasado, y cada vez hay una sorpresa. Inclusive a la mitad yo había separado, esto es en las crueldades. Dije, pero ¿qué más crueldad puede haber, no? Desde el inicio no, había más crueldades, así que terminé leyendo esto. Pero en fin, eso es la novela, yo creo que deberían de leerla. Hay una parte de la herencia, y no era la herencia convencional, la herencia en que los hijos se pelean por un bien. No. Ahí había otro tipo de herencia que también lo van a tener que leer, porque si no, ahí sí voy a spoilear. ¿Y en quiénes te basas cuando escribes? ¿Quiénes son tus referentes literarios? Bueno, intento leer, o sea, yo leo muy variado, es la verdad. Entonces, obviamente, digamos, he leído literatura latinoamericana, pero también bastante de literatura de Estados Unidos. Yo debo admitir que soy fanático absoluto de Stephen King, autor de películas. He leído sus 70 novelas. Un poco. Me acabo de dar cuenta. Hay pequeños homenajes al maestro Stephen King, obviamente. Sí. Y generalmente lo que intento, como digo, es encontrar esa forma en la cual mantengo tu interés, que es una cosa que hacen digamos, algunos escritores de lo que llaman page turners, ¿no? Libros que no puede parar uno de leer, por un lado, y por el otro sí creo que intento ponerle un poco de esa, vamos a llamarlo,
un poco sobre el pensamiento más allá de solamente la trama, que tenemos un poco más los que escribimos en literatura latinoamericana, ¿no? Entonces, referentes, te podría decir, desde el último libro que he leído hasta el primero que leí, cuando yo creo que fue el primer libro que leí se llamaba Ojos de Fuego, una niña que prendía fuego, y el segundo fue 100 años de soledad. Ay, a los 11 años. Claro, entonces, obviamente no lo entendí lo que debía entenderlo. A los 11 años lo volví a leer unas cuantas veces más. Pero, y tenías otra mirada, claro, definitivamente. No, pero yo crezco en una casa donde me dicen, lee lo que quieras. No me miran lo que estoy leyendo. Ay, me parece estupendo. Y me dejaron, y yo agarraba los libros de la biblioteca conforme salían, ¿no? Ahora que hablaste de Stephen King, ¿has leído de él cuando escribo? ¿Tienes la misma metodología? Cuando escribo, espero, ¿no? Sí, tenemos que leerlo. Él escribe 2000 palabras diarias y yo dije, ok, durante pandemia logré escribir 1000 palabras diarias. Ah, mira, tienes casi su proceso. Sí, yo en la mañana escribo las palabras al día, digamos, el primer día, el día siguiente, de las 5 horas que tengo para escribir, 3 o 4 las dedico a revisar lo del día anterior, una a escribir las siguientes. Y ahí habla además de la caja de herramientas, ¿no? Para la escritura, que nos ayuda muchísimo, en verdad, si queremos hablar de ello. Si no lees, no puedes escribir. O sea, hay gente que me dice, ay, no me gusta mucho leer, pero quiero escribir. Le digo, bueno, es como intentar trepar el Everest sin herramientas. No hay atajo. Tienes que leer. Leer, escribir, leer. Exacto. Así es como nace, ¿no? Y además la observación, qué importante es observar, ¿no? Porque cuando escribes, por ejemplo, aquí ves qué gesto hizo, qué olor tenía, qué fue lo que llevó a su paso. Eso es lo que te jala también como lector. Y sacas de todos lados. Claro. Obviamente. Sí. O sea, en realidad no estás inventando nada. Estás tomando... Estás tomando de diferentes lados para crear una cosa que parece una cosa unida. Es increíble, ¿no? Pero eso es... El cabello, el olor, las uñas pintadas de alguna persona, lo llamativo que había. Y eso también es observación, como decíamos. Sí. ¿Qué libro deberíamos de leer antes de morir? No deberíamos de morir sin leer ese libro. A ver, bueno, obviamente 100 años de soledad. Conozco gente que no lo ha leído y yo digo, no puede ser, ¿no? Y va a ver la película, que la mayoría dice, la serie, ¿no? Va a ser una serie, ¿no? Conozco al escritor, a uno de los escritores de la serie. Miedo, ha estado 5 años trabajando en la serie. No dé con así las que expectativas de la gente. Ojalá que le dé, pero por lo menos ha trabajado durante por lo menos 5 años. Bueno, bastante tiempo, ¿no? Sí. Pero yo quiero quedarme con la cara de Aureliano Buendía que tenía. Sí, ahí sí es imposible. Sí, imposible. Eso es lo poquito malo de repente de las películas, ¿verdad? Claro. Que uno se imagina otra cosa y cuando la ve dice, no, yo no quería que sea así. Entonces voy a decir, en literatura latinoamericana, yo creo que, bueno, en la peruana, yo creo que para mí por lo menos un libro necesario es... bueno, lo conversamos hace poco, La fiesta del chivo. Sí, claro. Está muy bien escrito y te entras a la mente del personaje de forma espectacular. Y ¿no? además, abarca un tiempo exacto, ¿no? En la que tú te identificas, sí, pues en la época del dictador. Claro, exacto. ¿no? En todo lo que se hizo en esa época. Entonces, entras en su cabeza y de alguna forma entiendes, entre comillas, por dónde va su forma de pensar. Sí. Y eso como escritor te sirve mucho, ¿no? Sí, definitivamente. Y luego voy a tener que decir de Stephen King, si alguien se interesa en leerlo, It. ¿no? Claro. Es grueso, pero te la pasas así rapidísimo. 1200 páginas, creo, pero ojalá fueran 2400. Sí, hay uno que, como te dije antes me ha pegado, es Salvar el Fuego, de Guillermo Arriaga, que es Alfaguara 2020. Buenísimo. Es muy gracioso porque, claro, me pasa cuando me preguntan, me dice, Gonzalo, tus libros, digo, bueno, debería decirte, no sé, La insoportable levedad del ser, pero te voy a hablar de Stephen King, ¿no? ¿Por qué no? Creo que uno va encontrando sus favoritos. Exacto. ¿Dónde es la presentación? Cuéntanos. En el Teatro Británico, el 17 de julio a las 7 de la noche. Y el libro está disponible a través de Clorinda Editorial. Están en Instagram, están en Facebook. Es por pedido directo. Uno entra ahí y hay un link para hacer el pedido. Le escribes un WhatsApp. Y hoy día un libro se ha ido a Estonia. Uno de mis libros se ha ido a Estonia de un pedido que ha llegado de una persona de conozco por allá que ha pedido su libro. Ay, qué interesante. Otro se ha ido a Trujillo el día de hoy. Entonces...
les escriben a Clorinda, como se dice, Clorinda Editorial. Y ahí les envía. Y Mira, ellos le dicen, oye, estoy interesado en el libro, y te van a decir, este es el libro, ese es el costo de envío, pero finalmente el libro llega. Perfecto. Y espero pronto que también esté en ebook, ¿no? También queremos sacarlo en ebook. Perfecto. Pidan entonces su libro, El experimento de una familia, de Gonzalo Rodríguez Risco. Aquí lo tienen, es gracias a Clorinda Ediciones. Ahí pueden inclusive hacer el pedido del libro. Te damos las gracias por haber venido, en verdad. Mira, si lo revisamos nuevamente, es un poco de Stephen King aquí y lo tenemos. Y además, pues como dramaturgo te conocemos desde hace cuánto tiempo, ¿no? Y la narrativa está bastante interesante. Así que todo el éxito del mundo para El experimento de una familia. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí en Radio Nacional del Perú. Y con esto nos vamos a un corte. Vamos a retornar con Mari Soto para hablar de poesía. Spartacus, Corazón de Fuego, gracias a Gato Viejo, ese libro del que vamos a hablar al regresar de la pausa. Gracias, amigos, quédense ahí.